Regresamos a hoy mismo, en la mañana de hoy le damos la bienvenida a nuestro programa, licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, José Elías, y buenos días al público que siempre te escucha. Vamos de inmediato con los temas que tenemos para hoy. Comenzamos con la discusión que se generó en días recientes sobre el contrato de Luma Energy y la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica respecto al sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Vamos a comenzar por ahí, licenciado. ¿Qué trataron de hacer ellos y cuál es la verdad que está detrás de que las personas que pasen a trabajar con Luma no van a poder cotizar para el sistema de retiro de la autoridad? Sí, mira, José Elías, lo que ocurre es que la Ley 29 del 2009, que es la que establece la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, dice que cuando se dé una transacción de este tipo, los empleados que estén cotizando a algún sistema de retiro y se muevan al privatizador o se muevan al gobierno, pueden seguir cotizando en el sistema de retiro público. En ese momento, pues la ley era general y no había nada específico sobre la autoridad, pero la ley 120 del 2018 es la que establece el orden y las maneras de hacer las privatizaciones del servicio eléctrico, pero se basa obviamente en la ley 29 que permite eso, que de una instrumentalidad pública una persona se mueva a trabajar con el privatizador y siga aportando a un sistema de retiro público. Eso crea un problema de entrada que nadie anticipó, José Elías, porque nunca se había dado esa discusión. Es cuando los abogados del sistema de retiro comenzamos a mirar este asunto que vimos las implicaciones, y es que la ley ERISA, que es la ley que regula los planes de beneficio de los empleados y los planes de retiro en el sector privado, pues ocupa el campo sobre cualquier legislación o reglamento de los estados o de los territorios. Y cuando se establece un sistema híbrido, como sería el sistema de retiro de Luma bajo el 401K, o como sería el sistema de retiro, si hay empleados de Luma que siguen aportando, activa la ley y obliga al sistema de retiro de la autoridad, de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, a operar conforme las disposiciones de beneficios y de todas las regulaciones de la ley ERISA. Eso implicaría una alteración completa de la reglamentación vigente, de los beneficios, de los procedimientos internos y externos del sistema de retiro de los empleados de la autoridad, que afectaría aún más la estabilidad y la solvencia del sistema de retiro. Entonces eso no se le dijo nunca a los empleados, y de hecho la carta que discutimos hace unas semanas, la del director de recursos humanos que ya no trabaja allí porque lo despidieron, Mark Tice, esa carta que escribió Mark Tice decía que tú te podías mover a Luma y seguir aportando al sistema de retiro, como dice la ley 29 del 2009 y la ley 120 del 2018, pero no se da cuenta, ni nadie lo asesoró, de que ese sistema híbrido que se crea en el sistema de retiro de los empleados de la autoridad tiene que cumplir con la ley ERISA. Y como la ley ERISA ocupa el campo, porque sabes que está la doctrina de supremacía de campo ocupado de la Constitución Federal, pues hay que cumplir con las disposiciones de la ley ERISA. Eso hace imposible, José Elías, por ahora por lo menos, y sin cambios dramáticos al sistema de retiro de los empleados de la autoridad en términos de sus regulaciones, procedimientos internos, beneficios, todo. Eso hace imposible que los empleados que se vayan a Luma sigan aportando. Y eso, pues el sistema de retiro, una vez vio la carta de Mark Tice, que de paso esa carta de Mark Tice nunca la consultaron con la Junta de Síndicos del sistema de retiro, que es el único ente regulador del sistema de retiro de los empleados de la autoridad. Pues cuando se ve esa carta y que se analiza la situación, pues se establece claramente que no es posible dentro del ordenamiento actual el permitir ese tipo de aportación. Y eso derrota obviamente, José Elías, las expectativas que tenía la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y Luma de que muchos empleados de la autoridad se movieran a Luma y queriendo conservar los beneficios del sistema de retiro, porque se da este problema, este choque entre la jurisdicción federal y la jurisdicción estatal. Eso podría ser objeto de pleitos posteriormente, porque el planteamiento que hace el sistema de retiro es que la ley 29 y lo correspondiente de la ley 120 son inconstitucionales y que por tanto no le pueden obligar al sistema de retiro a aceptar las contribuciones
de esos empleados que se muevan a Luma. Mira, en las conversaciones que he tenido tanto con empleados unionados y con empleados gerenciales sobre qué es lo que podría hacer atractivo el moverse a Luma, no es solamente el salario y las vacaciones, son los derechos intangibles de representación sindical, son los derechos adicionales que provee el sistema de retiro, porque sabes que el sistema provee una pensión con beneficios definidos, que el plan de Luma no provee. El plan de Luma es lo que tú aportes, y si cuando tú te retires lo que tienes es una miseria, pues mala suerte, te tienes que ir con esa miseria. El plan de pensiones de la autoridad, de los empleados de la autoridad, tiene unos beneficios ya preestablecidos dependiendo de tus aportaciones. Y eso, a juicio de la gente que ha hablado conmigo sobre este tema, es lo crucial. ¿Qué va a pasar cuando yo me jubile? ¿Dónde voy a estar mejor protegido? Y me parece que eso va a ser crucial a la hora de los empleados tomar la decisión sobre si dan el salto a Luma. Hemos dicho anteriormente, José Elías, que irse a Luma es un salto al vacío, porque tú tienes que renunciar a la autoridad. Y tienes entonces que empezar bajo las reglas y regulaciones del sistema de retiro. José Elías, se cayó la llamada. ¿Me escucha? Estoy en pausa. Sí. Yo. Vamos al aire. Regresamos a hoy mismo, retomamos el diálogo con el licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, nos estaba dando concluyendo la explicación que nos estaba dando en torno al tema del sistema de retiro en la Autoridad de Energía Eléctrica para las personas que fueran contratadas o pasaran a trabajar para Luma Energy. Adelante. Sí, que mencionaba que en mis conversaciones tanto con gerenciales como con unionados, el sistema de retiro es el activo más importante que ellos tienen, porque lo que ofrece Luma es un plan 401k que es de aportación definida y no de beneficio definido, y que el hecho de que no se pueda continuar haciendo aportaciones al sistema de retiro desde Luma, si te mudas a Luma, pues va a tener un impacto en la decisión de estos empleados, ¿verdad? Que están ahora en un limbo, y que hemos mencionado anteriormente, y con esto se confirma que irse a trabajar con Luma es un salto al vacío, porque te exigen renunciar. Cuando tú renuncias, pierdes todos tus derechos tangibles e intangibles como empleado de la autoridad, y también pierdes la oportunidad de continuar aportando al sistema de retiro, lo cual te obligaría a mantener las aportaciones como están en el sistema de retiro. Te podría obligar a jubilarte, o tendrías la opción de mudar las aportaciones al sistema de retiro, pero todas esas transacciones, José Elías, el empleado que esté considerando mudarse a Luma tiene que considerar si tiene préstamos o no con el sistema de retiro, porque mudar las aportaciones al plan de pensiones de Luma podría activar las cláusulas de aceleración de los préstamos, es decir, que el sistema le quiera cobrar la totalidad del préstamo y le retenga de esas aportaciones el saldo de los préstamos, y también en caso de los préstamos hipotecarios. Así que hay un derecho que tiene el sistema de retiro a retener de esas aportaciones que se muevan a Luma lo que corresponda a el saldo de esos préstamos de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Así que los empleados que consideren moverse a Luma tienen que evaluar detenidamente las consecuencias en su plan de retiro, y tienen que evaluar las consecuencias en sus préstamos personales. Y eso es otra prueba, José Elías, de lo mal concebido que ha estado este proceso de destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde someten a estos empleados a una incertidumbre. Sí. Podemos tener problemas con la comunicación. Vamos a hacer una pausa, regreso, seguimos con el diálogo. Parece que hay problemas en la comunicación. Esperemos la llamada. Sí, estoy aquí. Hello. ¿Me escuchas? Bien. Le estoy escuchando con entrecortado, licenciado. Pues no sé qué es, José Elías, no. Déjame cambiar aquí la bocina. Mira, ¿me escuchas ahora mejor? Siga hablándome para ver si la escucha mejor. Deja ver si puedo cambiar aquí la posición del teléfono. Hola, hola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, le sigo escuchando, sí. Ok, mira a ver. Ok. ¿Puede? ¿Me escuchas? ¿Hizo algún cambio ahí? ¿Y ahora? ¿Me escuchas bien ahora?
Sí, le escucho bien. Ok. Bien, ok. Perfecto. Pues manténgase ahí, entonces, que nos vamos allá. Ok. No problema. Vamos ahí. Regresamos a hoy mismo, retomamos el diálogo con el licenciado Rolando Emanuel. Y licenciado, otro asunto que quería aprovechar para hablar con usted tiene que ver con una misiva que le envió Tom Sancillo, una de las personas que vino a deponer a la vista de la Cámara de Representantes sobre el leonino contrato de Luma. Esta carta se la dirige específicamente a Natalie Yaresco, a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. Básicamente, ¿qué relevancia tiene esta información a la cual le hace el conocimiento Sancillo a la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, licenciado? Mira, José, la carta es importante porque en esa carta se resumen todas las deficiencias del contrato de Luma y se le explica a la señora Natalie Yaresco que la Junta no tiene ningún fundamento específico por el cual apoya este contrato, porque el contrato de Luma contradice el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica en el sentido de que empeora la situación de la autoridad en términos financieros, afecta dramáticamente el andamiaje laboral, establece transacciones entre los deudores de título 3, el gobierno central y la autoridad, que son de dudosa legalidad, y que fue un contrato que se obtuvo mediante un trámite que también es muy dudoso, porque en esa carta se le refresca la memoria a la señora Natalie Yaresco de lo que testificó Tom Sancillo ante la Cámara de Representantes en relación a que los miembros del Comité de Alianza Público-Privada se copiaron las puntuaciones del consultor que contrató la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas para que evaluara el contrato, lo cual eliminó totalmente el criterio independiente de esas personas a la hora de seleccionar la Luma. Y para mí lo importante, además de resumir por esta organización tan prestigiosa, Tom Sancillo es el director de finanzas de AIEFA, además de resumir todos esos fallos, él le pregunta a la señora Natalia Yaresco, mira, dígame cuáles son los fundamentos que tiene la Junta, aparte de los eslogans, ¿verdad? Y de las generalidades que se han dicho para establecer que este contrato es bueno para Puerto Rico, y le exige una respuesta concreta a su carta, porque aquí la Junta lo que ha hecho es hacer expresiones de apoyo mediante generalidades y nadie le ha exigido, le ha requerido, la prensa no le ha requerido, particularmente la prensa de San Juan, no le ha requerido a ella que explique porque ella entiende que el contrato es bueno para Puerto Rico. Y la señora Natalie Yaresco, en vista de que esta carta se hizo pública por AIEFA, que tiene una penetración mediática importantísima y también mucha influencia en el Congreso, pues esperamos que la señora Natalie Yaresco conteste específicamente de qué se trata eso, y así pues se devela, ¿verdad?, la irresponsabilidad de la Junta en este proceso, porque Tom Sancillo se las canta directamente en términos de todas las deficiencias que tiene este contrato. Esperemos que la señora Yaresco conteste esa carta y veremos cuáles son los razonamientos que la Junta tuvo a los fines de apoyar este contrato que es tan malo para Puerto Rico. Bueno, y antes de pasar a otro asunto y hablando del contrato, licenciado, básicamente en este momento que estamos hablando, ya casi acabando el mes de abril y acercándonos ya al momento en el cual Luma tiene que entraría en función de acuerdo al contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica y el gobierno. ¿Cuál es el estatus de ese contrato? Porque hemos visto que Luma sigue operando, o sea, sigue con sus planes, y el gobierno también nos da muestras de que va a hacer algún tipo de enmienda al mismo. Entonces, están las estructuras creadas para que ellos puedan entrar en vigor a administrar la autoridad dentro de unos meses, licenciado. Sin empleados, José Elías. Todavía la Junta, ni la Autoridad de Energía Eléctrica, ni la P3, ni Luma han dicho cuántos empleados han aceptado pasar a trabajar con Luma. Y sin trabajadores, José Elías, es imposible que ellos hagan esa toma de las operaciones de la autoridad de manera responsable. Ellos podrían hacer
un asunto totalmente irresponsable y criminal, tratando de controlar ese andamiaje tan complejo sin tener la plantilla. Fíjate que el señor Wayne Stensby, que es el CEO de Luma, dijo bajo juramento que necesitaban 3.800 empleados para operar la autoridad. Y en el proceso de descubrimiento de prueba de la segunda moción de gastos administrativos, la Junta contestó que hacían falta 4.000 empleados. Dijeron cuántos empleados habían sido entrevistados y no quisieron decir cuántos empleados habían aceptado la oferta de Luma. Por ende, no quieren divulgar que aquí no tienen la capacidad para tomar control de la autoridad el 1 de junio, precisamente cuando empieza la temporada de huracanes en Puerto Rico. Así que me parece, José Elías, que se avecina un choque, ¿verdad?, entre una irracionalidad, una voracidad capitalista de parte de Luma y de querer tomar control de la autoridad sin la capacidad operacional ni laboral para hacerlo. Así que es una situación muy difícil y es una irresponsabilidad del gobernador de Puerto Rico permitir que esto esté ocurriendo. El comité timón está mudo, José Elías. Se le escribió una carta detallada con las deficiencias del contrato de Luma y por qué el contrato de Luma es leonino. Y todavía ellos no han dicho ni pío, no han contestado, José Elías. Y me parece que el secretario de Estado, el señor Larry Selhammer, el ingeniero Larry Selhammer, que está a cargo de esto, debe contestar esa carta y debe convocar a Lutier para que se le manifieste específicamente todos los errores que tiene ese contrato y por qué el contrato debe cancelarse inmediatamente. Pero no ha habido ninguna reacción de ese comité timón, que fue creado por una orden ejecutiva. O sea que es un comité oficial y para nada les ha preocupado o han tomado acción sobre todos estos temas, José Lío. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de la decisión de la Junta de Control Fiscal en desistir del plan piloto con 10 municipios, en particular exigiéndole el plan fiscal. Reconocemos el trabajo que estuvo haciendo el alcalde del municipio de San Sebastián, Javier Jiménez, en ese renglón, llevando a otro nivel los reclamos que se estaban haciendo contra la Junta de Control Fiscal sobre los planes que ellos tenían para que los municipios tuvieran que someter una amplia información que llevara a que los municipios cayeran virtualmente bajo planes fiscales de la Junta de Control Fiscal. Bueno, vamos a ir sobre esto. Esta es una historia que usted pues nos ha ayudado a entenderla muy bien, sobre todo destacando el trabajo que hizo el alcalde de San Sebastián, elevando a otro nivel, porque no es que otros alcaldes no quisieran hacerlo. Ahí incluso en ese plan piloto había un ex candidato a la gobernación que también pudo haber elevado esto a otro nivel. Sin embargo, el alcalde del Pepino sí se dio a la tarea de hacerlo. Bueno, vamos a ir sobre lo que finalmente determinó hacer la Junta de Control Fiscal con los municipios, a pesar de que con la carta que le escribió la Junta al alcalde de San Sebastián no se quieren dejar dados y siempre recuerdan de que ellos se abrogan el derecho de establecer nuevas medidas para fines de controles fiscales en los municipios, porque los municipios siguen bajo la jurisdicción de la situación del pleito legal en el tribunal. Vamos a ir sobre esta. Sí, José Elías, pues la Junta creó un plan piloto de 2 grupos de municipios separados territorialmente, pero que la Junta nunca explicó cuáles eran las razones para agrupar esos 2 grupos de municipios, 5 municipios por el área de Villalba y 5 municipios por el área oeste, entre los cuales estaba San Sebastián. El alcalde de San Sebastián le hizo claro a la Junta y a la señora Natalia Yaresco que no iba a cumplir con ninguna obligación de establecer planes fiscales y presupuestos controlados por la Junta, y tuvimos la oportunidad de ser los representantes legales del alcalde de San Sebastián. Le escribimos una carta con todos esos detalles de por qué la ley promesa era inconstitucional, por ser una ley colonial que es ilegal en términos internacionales, y se celebró una reunión por la plataforma Zoom con la señora Natalia Yaresco, donde el alcalde le explicó por qué entendía que la Junta no tenía jurisdicción, tanto por el asunto de que el municipio de San Sebastián no tiene déficit operacional y por el asunto de objeción legal que hay a la imposición de la ley promesa. Y también le dijo el alcalde
que la Junta quería llevar a la miseria al municipio de San Sebastián porque le quería reducir el 30% de su presupuesto, a pesar de que no tenía problemas económicos. Ahí en esa conversación nosotros tuvimos la oportunidad de explicarle a la señora Natalia Yaresco las objeciones legales que había en torno al plan piloto de los 10 municipios, y también le ofrecimos a ella una alternativa de que nos liberara a nosotros, al municipio de San Sebastián, de los rigores de estar en este plan piloto y de establecer presupuestos y planes fiscales controlados por la Junta. Acuérdate que las últimas cartas que escribió Natalia Yaresco sobre este tema era obligando a los municipios a los planes fiscales y escribiéndole al gobernador sobre cuál era el itinerario para entregar los planes fiscales para que la Junta los certificara. Pero de sorpresa, José Elías, y ante probablemente la oferta que se le hace de que libera el municipio de San Sebastián, llegó esta carta donde ellos dicen que van a dejar sin efecto el plan piloto, pero que aun cuando eso ocurriera, los municipios se van a mantener como instrumentalidades cubiertas por la ley promesa y que estarían sujetos a las obligaciones de promesa. ¿Qué significa eso de que están sujetas a las obligaciones de promesa? Pues si no hay plan fiscal ni presupuesto certificado, es muy poco realmente lo que habría que cumplir, porque meramente lo que habría que hacer era, por parte de la Junta, pedir información que es pública. Es lo único que podría hacer la Junta si no hay plan fiscal certificado. Así que dentro de todo este contexto es una gran victoria para el alcalde de San Sebastián, porque enfrentó a la Junta y la Junta tuvo que desistir. Es básicamente lo que está ocurriendo con los camioneros, José Elías. El que le haga frente a la Junta lo considera, ¿verdad? Y en el ámbito de los alcaldes, parece que la señora Natalia Yaresco anticipó que podría haber una rebelión, que la postura del alcalde podría propagarse por los otros 10 municipios y que podría haber una rebelión de los alcaldes para incumplir con los mandatos de la ley promesa. Acuérdate que ellos están ahora enfrascados en el proceso de ajuste de deuda, y meterse con los municipios en unas controversias podría desviar recursos y desviar la atención de la Junta. Así que yo creo que la señora Natalia Yaresco consideró seriamente la oferta que le hicimos de que nos liberara de ese plan piloto, y en realidad pues se dieron cuenta de que podría haber un problema que es necesario, José Elías. Hay que hacerle frente a la Junta para que ese régimen dictatorial e inconstitucional se vaya de Puerto Rico lo antes posible. Pero esa es una de las consecuencias de estar amparado en unos principios, estar amparado en principios democráticos, en reconocer que la ley promesa es ilegal e inconstitucional y que la Junta no es todopoderosa ni infalible. Recuerda lo que siempre hemos dicho aquí: la Junta es derrotable. Lo que pasa es que hay que hacerle frente. Y ese es un ejemplo de ese proceso. Bueno, en la parte final de la misiva, licenciado, ellos, por así decirlo, dejan la amenaza expuesta de que en algún momento pueden volver a hacer algún tipo de gestión y que los municipios no pueden declararse estar exentos de las determinaciones de la ley promesa y de la Junta en función de lo que es el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico. Licenciado, ¿qué hacer ante el hecho de que la Junta va a continuar haciendo lo de ellos para tratar de poner en cintura para fines de ellos a los municipios? Es que lo único que ellos pueden hacer en términos de los municipios, si no están en un proceso de planes fiscales y presupuestos certificados por la Junta, es pedirle información. Y el alcalde nunca le ha negado la información que es pública. La información pública que generan los municipios, pues la Junta lo puede ver en los diferentes portales que existen para esos fines. Pero el municipio no va a hacer documentos, no va a redactar planes ni proyecciones, no va a someterle estimados, no va a establecer programas de gobierno para someterse a la Junta, porque no hay esa obligación. El municipio cumplirá con todas las obligaciones de ley. Así que eso yo creo que es meramente una advertencia inoficiosa, José Elías, porque no tiene ninguna consecuencia legal. Una vez me eliminas el requisito de yo tener que hacer un plan fiscal que sea certificado por la Junta, y por tanto no hay que hacer un presupuesto certificado por la Junta, la Junta no tiene poderes. De nombre, los municipios están incluidos bajo la ley promesa, pero no hay ninguna consecuencia directa. Así que yo creo que es como el que tiene que recoger vela, echar para atrás, y dice al final: sí, pero recuerda que yo tengo todavía el poder, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo la Junta con ese último párrafo.
Antes de cerrar nuestro diálogo, licenciado, durante la semana pasada la Junta anunció que se llegó a unos acuerdos con un grupo de bonistas, entre ellos estaba Shure, creo que era de la Autoridad de Carretera. Sí. Y de ahí en adelante vino una expresión relacionada con el tema de los peajes. ¿Realmente qué fue lo que pasó ahí? Mira, José Elías, es una barbaridad porque para tú pagarle a las aseguradoras Assured y National con los dineros de los peajes no tienes que privatizar los peajes. Hay un flujo de efectivo que entra al gobierno, a la autoridad de carretera a través del pago de los peajes. Si tú privatizas, tú estás insertando una entidad privada con fines de lucro que va a querer su parte de la ganancia, ¿verdad? Va a desviar parte de ese flujo de efectivo que podría llegar a las arcas del gobierno y podría llegar a las aseguradoras que transigieron. Por tanto, yo lo que veo aquí es que ellos están aprovechando esta transacción que tiene que ver con los peajes y alan por los pelos el asunto de la privatización de los peajes. Y es malo para Puerto Rico la experiencia que se está teniendo en el área norte con Metropistas, donde los peajes están aumentando periódicamente, están haciendo bien difícil el tráfico en el norte y además afectan lo que dice la Junta, que es la necesidad de mejorar el ambiente de hacer negocios en Puerto Rico, el ease of business que ellos llaman. Ellos le dan a la matraca de que hay que mejorar las condiciones de negocio en Puerto Rico, de que por eso hay que desregular el mercado de transporte y quitar las tarifas de los transportistas, entre otras cosas. Pero tú poniendo un privatizador en los peajes lo que hace es aumentar el costo de transportación y más allá, aumentar el costo de vida para los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que la Junta tiene su afán de privatizar, pero el gobierno tiene que hacerle frente a eso porque el gobierno tendría que legislar, pero desafortunadamente con Fermín Fontanes al frente de la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas, que nos está llevando a estos malos negocios de la Autoridad de Transporte allá en Vieques y Culebra y el contrato de Luma, pues no se puede esperar mucho bueno de eso. Así que hay un riesgo de que privaticen los peajes para supuestamente cumplir con una transacción con los bonistas que no tiene ni pies ni cabeza porque no hace falta privatizar para que la gente pague el peaje y eso va a implicar costos adicionales de la transportación y costos adicionales en el costo de vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Licenciado, quiero agradecer como siempre la oportunidad que nos brinda de platicar aquí en TV sobre estos temas. Estaremos hablando más adelante. Como no, José Elías, estamos al habla y que pase buen día. Igualmente.